mierda. ¿Cómo están? Desde que nací, supe que mi vida iba a estar marcada por constantes desafíos. Desde niña supe que no iba a poder hacer las mismas cosas que los demás, sino que tenía que hacerlas posibles a mi manera. Hoy quiero contarles cómo fue que justo cuando pensé que ya no había nada más que perder, la vida me pone un desafío y me abre un camino que jamás me habría imaginado. Mi nombre es Rosario Rivera. Yo nací con glaucoma y aniridia congénita. Y cuando a mis papás les dieron el diagnóstico, por supuesto sintieron un gran temor y mucho miedo. Pero nunca quisieron dejarme fuera de nada. Crecí jugando, aprendiendo, soñando, como cualquier niña. Y no fue fácil. Porque cuando quise andar en bicicleta, la verdad es que pasaba más en el suelo que arriba en la bicicleta. Una vez no vi un árbol y llegué arriba y pude conocer de cerca lo que es la ley de gravedad cayendo rápidamente. Más tarde, con los años, empecé a ver lo audiovisual y era algo que me encantaba, las cámaras, los micrófonos. Y con el zoom de la cámara, yo podía ver más de cerca lo que mis ojos no me permitían. Y sin darme cuenta, yo ya estaba buscando formas, trucos, para ver más allá de mis límites. Y en la adolescencia empecé a sentir el peso de ser diferente. Y ahí me refugié en mi familia, en mis amigos, en los espacios donde yo no tenía que explicar nada. Y a pesar de múltiples operaciones, mi visión cada día siguió empeorando más. Pero no obstante eso, entré a la universidad a estudiar Derecho. Y si bien las pruebas eran orales, lo que no era muy difícil para mí, la lectura sí lo era. Y lamentablemente reprobé un ramo 2 veces. Y me acuerdo que mi mamá se sentó muy seria al lado mío y me dijo, quiero conversar. Me dijo, lo siento, llegó el momento de ponerse a trabajar. Y así, sin esos años sin ley laboral, entré a INACAP. Yo entré como operadora telefónica y tenía a mi cargo 24 líneas de teléfono, era un panel enorme. Y yo no solo tenía que contestar y hacer llamadas, sino que cada llamada que entraba, transferírsela a cada uno de los funcionarios. Y ustedes dirán, ¿cómo lo hice? Bueno, fácil. Me aprendí todos los anexos y todos los teléfonos de Santiago y regiones. Ustedes comprenderán que si yo me ponía a buscar en una libreta la información que yo necesitaba, hasta el día de hoy están esperando la llamada. O sea, ni una posibilidad. Pero más tarde avancé y tuve otro desafío. Administré unos estacionamientos. Y como les digo, el desafío era distinto, porque yo tenía personal a mi cargo, tenía que buscar la recaudación del día, tenía que encargarme de las mensualidades, de temas administrativos. Y muchos años después, quise volver a la universidad, pero esta vez a estudiar kinesiología. Y cuando me acerqué a la universidad y me miraron medio raro, ¿verdad? Porque les conté mi problema visual, yo solo pedí una oportunidad, ningún privilegio. Y en anatomía, que podría haber sido el ramo más difícil, la verdad es que las pruebas eran con unos alfileres, con unos numeritos que señalaban estructuras microscópicas. Y yo me acuerdo que les decía a mis compañeros, aquí falta un cartel. Prueba no apta para ciegos. Porque ustedes comprenderán que era imposible. Pero incluso en esos momentos, yo solo pedí un poco más de tiempo.
Pero llegó el año 2019. Si bien yo llevaba ya 9 años cuidando a mi mamá que estaba enferma, postrada, sufrí una infección severa que me arrancó casi toda la visión. Quedé viendo un 1% en uno solo de mis ojos. Y todo se volvió sombras. Y me preguntaba, ¿cómo se vive sin ver? ¿Cómo reconstruirme cuando lo que yo daba por hecho lo estaba perdiendo? Pero había una pregunta más importante, la que más dolía. ¿Cómo voy a seguir yo cuidando a mi mamá? Yo no sé si ustedes han tenido que cuidar a sus padres, algún hijo, al menos en esos momentos. Mi arma fue la esperanza. Sentí mucha rabia, mucha impotencia. Me costó aceptar haber perdido algo por lo que yo había luchado tanto tiempo. Me sentía perdida, angustiada. Pero dentro de toda esa oscuridad apareció un regalo. Apareció mucha gente. Mi familia, mis amigos, la voz de mi mamá. Esa voz que estuvo conmigo siempre. Personas que me abrazaron en silencio, que me acompañaron sin hablar. Ellos me decían que yo sí podía salir adelante. Y en medio de esa oscuridad tomé una decisión y no me quise quedar ante ese dolor. En esos momentos me acerqué a una organización maravillosa que se llamaba Proyecto Ágora. Y ahí me di cuenta que lo podía aprender todo. A escribir con los 10 dedos, a usar un lector de pantalla, a usar un celular, un bastón y lo más importante, a pedir ayuda sin vergüenza. Y un punto clave en todo este proceso fue el humor. Cuando yo caminaba por la calle con mi bastón, para mí era como estar en un videojuegos urbano, donde mi misión era botar scooters. Y era tan buena, que perdí una vida de 3. Pero les debo reconocer que solo fue porque un scooter me hizo trampa y me botó. Quise emprender y vendí humitas y pastel de choclo. Y no me quedé con los pedidos, que era lo más fácil. Me puse afuera de un supermercado, como si estuviera abriendo mi propia cadena de sucursales. Y con mi yegua, mis 2 coolers, mi bastón en mi mano, avanzaba segura. Y entre obstáculos y clientas, me di cuenta que siempre se puede avanzar. Pero llegó el año 2023 y la vida me pone a tomar una decisión muy difícil. Está la posibilidad de operarme. Y esta operación podía devolverme algo de vista, pero a la vez, si no resultaba, podía quitarme lo poco que yo tenía. Y me costó mucho tiempo tomar esa decisión. Pero finalmente decidí que sí. Y el día de la cirugía, mi corazón palpitaba a 1000. Y después, cuando me quitaron el parche, solo contuve la respiración. Y lo primero que vi fue reconocerle la cara a la persona que me estaba devolviendo la visión. Después me miré al espejo y me di cuenta que la vida me estaba regalando otra oportunidad. Hoy día soy conferencista y comparto mi historia. Quiero que cada una de mis palabras los motive, los remueva. Transmitirle a cada una de las personas que en sus dificultades hay una oportunidad real para crecer. Mirando hacia atrás,
me doy cuenta que la principal arma y el principal recurso siempre fue la adaptación. Cada vez que la vida me cerraba una puerta, mi mente ya me estaba abriendo una ventana. No existen límites si hay determinación. Porque en cada obstáculo se puede transformar en una oportunidad. Y cada aprendizaje abre la puerta a una mayor independencia. Hoy día la discapacidad no es solo física o sensorial. En el mundo tecnológico de hoy día, no tener acceso a alguna de estas herramientas es una barrera. Y si a una discapacidad visible le agregamos la falta de acceso a la tecnología, estamos hablando de una doble exclusión. Por eso que la verdadera inclusión laboral significa que todos, con y sin discapacidad, nos subamos al tren de la tecnología. Porque si uno queda abajo, todos perdemos. Si yo les quisiera resumir mi camino en 3 palabras, sería esfuerzo, entrega y amor. El esfuerzo no solo fue levantarse cada vez que algo salía mal, sino que avanzar cuando nadie me miraba, como cuando me aprendí los anexos y los teléfonos de INACAP, o como cuando me aprendí de memoria el camino al supermercado. En lo laboral el esfuerzo es ese músculo invisible que lo sostiene todo. Un cálculo hecho y revisado 3 veces. Una llamada incómoda. Una reunión difícil. Tuve que soltar el control. Yo quería ser independiente. Y tuve que dejarme guiar por otro. Aprender a pedir ayuda. A confiar en otro. En lo laboral, la entrega no es rendirse. Es confiar en los equipos, en el criterio del otro. Y el amor, no solo el amor que yo recibí, sino todo el amor que yo me di a mí. Aprendí a tenerme paciencia, a no castigarme por no poderlo todo, a hablarme bien, a reírme de mí. Porque cuando trabajamos desde el amor, inspiramos, transformamos, dejamos huellas sin darnos cuenta. Y para no aburrirlos, la última imagen que yo los quiero dejar es que durante mucho tiempo yo caminé sin ver. ¿Con miedo? Sí, con mucho miedo. Pero con una firme convicción que no es necesario verlo todo para avanzar. A veces basta solo dar el primer paso. Porque no se trata de tener certezas. Se trata de cómo elegimos avanzar. Con templanza, con compromiso y con humanidad. Muchas gracias por escucharme y por acompañarme en este maravilloso día. Qué bello, qué bello. Gracias.